Bueno, buenos días. Quiero agradecer a las autoridades del Congreso y a la Sociedad Argentina de Pediatría la invitación. A mí me toca hablar de nefropatía por IgA y alternativas nuevas de tratamiento, o alternativas de tratamiento en definitiva. Y mencionar a la nefropatía por IgA es mencionar una de las patologías de mayor prevalencia en la población mundial. Si bien el diagnóstico está basado fundamentalmente en el estudio inmunohistológico, el variable cortejo clínico acompaña junto con los datos de laboratorio en la orientación del tratamiento. Nosotros vemos que hay una variada gama de evoluciones posibles y que estas evoluciones están sobre todo relacionadas con la presentación de las lesiones histológicas y las lesiones clínicas. Lo primero que deberíamos pensar es si en realidad necesitamos tratar todas las nefropatías por IgA y cuáles sí y cuáles no deben serlo, considerando que hay una amplia variación en la gravedad de las manifestaciones glomerulares, que en ocasiones la duración prolongada de la patología junto con el tratamiento consecuente puede conllevar a efectos adversos asociados a la terapéutica y replantearnos la relación costo-beneficio, que en evoluciones ya avanzadas de la insuficiencia renal, en lo que llaman puntos de no retorno, los tratamientos deberían ser solo sintomáticos y sobre todo que existe una importante remisión de esta patología, sobre todo en los cuadros leves con proliferación mesangial focal, como vemos en este estudio de Pediatric Nephrology del año 2013, donde sobre una población de 96 pacientes, las tasas de remisión espontánea a los 10 años alcanzaron el 77.4%. Es cierto que parte de estas remisiones luego recayeron, pero la recaída es algo bastante frecuente en este tipo de patologías. Como va a ocurrir a lo largo de esta charla, vemos que el patrón histológico es determinante para evaluar dónde comenzar con el tratamiento. Entonces nosotros ya orientados a una forma de tratamiento, debemos más que nada buscar todo lo que implica moderado o alto riesgo. Vamos a excluir por ahora las formas rápidamente evolutivas y frente a estos riesgos soportamos la terapéutica en la nefroprotección y en los corticoides, y luego veremos qué cosas ocurren con los inmunosupresores. Para más o menos organizarnos con un algoritmo de acuerdo a la gravedad evolutiva de la patología, digamos que con los pacientes con proteinuria significativa en grados por encima de 0.5 a 1 gramo en adultos y de 0.5 a 1 gramo por metro 73 en pediatría, el tratamiento inicial es la nefroprotección establecida por los inhibidores de la enzima y los bloqueantes de los receptores. El enalapril y el losartán puntualmente son los que nosotros más frecuentemente usamos. La idea es utilizar una droga por vez, es decir, un tratamiento secuencial, el cual, si no hay respuesta, puede transformarse en un tratamiento aditivo. En el caso del enalapril, la dosis es variable, pero podría partir de 0.2 hasta 0.6 miligramos kilo día, y en el losartán de 0.8 a 1.4 miligramos kilo día. En estos casos no solamente el tratamiento está destinado al mantenimiento de niveles normales de tensión arterial, sino básicamente a disminuir la contracción de las células mesangiales, a disminuir la presión hidrostática sobre el capilar glomerular, y de esta manera la delta presión disminuye para que haya menos pasaje de proteínas. Nosotros vemos en este trabajo la significancia altamente importante en el tratamiento sobre un grupo de trabajo, de modo tal que podemos decir que tiene un efecto significativo en la protección de la función renal comparado con el grupo placebo y de la proteinuria comparado también con el grupo placebo. Ocasionalmente, si entre 3 y 6 meses de tratamiento con nefroprotección la proteinuria persiste significativa o eventualmente aumenta,
Está indicado el uso de corticoides. Esto es está favorablemente recomendado con un nivel de evidencia 2C. Los corticoides, hay varios esquemas. Yo voy a rescatar puntualmente dos, el esquema de Potts y el de Nango, porque están mencionados también en las guías CADIGO. Vemos que en los dos tratamientos el tiempo es el mismo, 6 meses. Lo que sí varía es las vías de administración y las dosis acumulativas final de corticoide. Es decir, este tratamiento se adiciona al uso a la nefroprotección y hasta acá tenemos niveles recomendados de tratamiento. Podemos ver nuevamente en este metaanálisis sobre estudios controlados y aleatorizados una buena respuesta con un beneficio del 44% y del 53%, es decir, el riesgo relativo inverso, y altamente significativos tanto para el mantenimiento de la función renal como para la reducción de la proteinuria. Ahora bien, llegados a este punto, si la patología evoluciona, es decir, si no hay una respuesta aceptable, el tratamiento con inmunosupresor se vuelve, por lo menos digamos que controversial. Es decir, en este punto nosotros estamos frente a la posibilidad de que los eventos planeados no estén en relación con los eventos verdaderos, de modo tal que los grados de recomendación son muy bajos, y así vemos que las normas CADIGO en realidad recomiendan hasta los corticoides y después no lo hacen, ¿no? En las formas no rápidamente evolutivas. Pero veamos qué pasa con tratamientos actualizados para ver si ratifican este enunciado. Acá tenemos una revisión sistemática sobre el uso de micofenolato en 357 pacientes, 8 estudios. Lo que vemos como una característica de los estudios es la gran dispersión de los cuadros clínicos de presentación, los cuadros clínicos histológicos, es decir, pasan desde lesiones severas con una caída de filtrado significativa hasta lesiones de menos magnitud. No obstante eso, no encontramos una diferencia significativa ni en la variación del filtrado glomerular, ni en la variación de la proteinuria. La ciclosporina, que muchas veces viene en auxilio de muchas de las patologías, en este caso nosotros vemos un trabajo hecho sobre 25 pacientes y 23 pacientes en dos grupos, el grupo combinado con esteroides más ciclosporina y el grupo de esteroides solos, con proteinurias por encima de 1 gramo, no en rangos nefróticos, y con un clearance por encima de 30, con menos de 50% de semilunas. En este caso observamos que la reducción fue significativa tanto en el grupo con esteroides solos como en el grupo con esteroides más ciclosporina. Esto nos lleva a pensar que quizá cuando hay una refractariedad o frente a la aparición de efectos tóxicos, adversos, no deseados del esteroide, podríamos combinarlo con la ciclosporina. No obstante, otros trabajos en Pediatric Nephrology del 2009 muestra que si bien esta característica de una reducción significativa en la proteinuria y un mantenimiento adecuado en el filtrado glomerular sigue presente, es alto, mayor del 50%, el desarrollo de fibrosis intersticial, probablemente asociado al uso de la ciclosporina por las características nefrotóxicas que conocemos, de modo tal que no sería una alternativa terapéutica recomendable. Siempre siguiendo con las formas no rápidamente evolutivas, otra de las drogas consideradas es la azathioprina. En este caso, lo que se intentó es evaluar si el adicionar azathioprina al tratamiento con esteroides durante 6 meses mejoraba los índices de reducción de la proteinuria y mantenía o mejoraba el filtrado glomerular. Y vemos que claramente no hay diferencias significativas,
No hay diferencias significativas entre ambos tratamientos en cuanto al filtrado glomerular y en cuanto a la proteinuria, ya que haber adicionado acetoprina no generó ninguna mejoría extra sobre el tratamiento esteroide único. Con la ciclofosfamida en realidad es bastante variada las opiniones porque, como después vamos a ver, es una alternativa terapéutica de primera elección en la forma rápidamente evolutiva. Y en este caso, si bien las semilunas no alcanzan por encima del 50%, pero vemos que la falla renal es significativa porque está por encima de 4 miligramos. Y en este caso lo que hemos visto es que hay una reducción importante tanto en la proteinuria como en la creatinina, como histológicamente una reducción en la proliferación mesangial y en la presencia de semilunas. De modo que este tratamiento combinado pareció ser efectivo en este grado de lesión renal. Desde los primeros trabajos del doctor Donadío en la década del 90, en adultos, utilizando primero 2 gramos y después 4 gramos de omega 3, se ha intentado implementar estos mismos tratamientos en la población pediátrica. No obstante, vemos que el grado de recomendación es incierto, es decir, no sabemos si los eventos planificados estarán cerca de los eventos reales. Por lo tanto, no es un tratamiento recomendado. No obstante ello, el grupo del doctor Catrán ha hecho un trabajo importante sobre 89 pacientes aleatorizados en un grupo prednisona, en el grupo omega 3 y en un grupo placebo, y no encontraron una variación significativa en la reducción de la proteinuria en cuanto a una variación mayor al 50%. Una crítica, no mía, una crítica del trabajo mismo, es que parte de valores basales de proteinuria muy diferentes, es decir, el grupo control tiene una proteinuria mucho menor que el grupo del corticoide del omega 3, de modo tal que esto interfiere sobre los resultados finales. Igualmente ocurre con el número de pacientes, que en realidad no es un número importante, y sobre el seguimiento, que es bastante limitado. No todos los tratamientos están orientados hacia las drogas. Una de las alternativas es la tonsilectomía. En general, lo que uno busca con esto es reducir la eventual aparición de efectos infecciosos que gatillen la patología renal. En esta muy buena revisión hecha en la revista de medicina por la doctora Fayad, el doctor Trimarchi, nosotros vemos que las indicaciones serían la hematuria y la proteinuria, y que ellos nos recomiendan la tonsilectomía con un nivel de evidencia 2C, es decir, un nivel de evidencia favorablemente recomendado. Ahora, los japoneses no leyeron este trabajo, entonces hicieron un estudio, el grupo de enfermedades glomerulares del Ministerio de Salud, donde compararon pacientes con tonsilectomía solos o combinados con pulso de esteroides más prednisolona oral, en lo que sería un esquema parecido al de POTSI para el tratamiento con corticoides, y vieron que efectivamente la desaparición de la proteinuria era significativa con la tonsilectomía. Sin embargo, la hematuria, y esto sí fue un resultado sorprendente porque la hematuria es una de las principales indicaciones de tonsilectomía, estaba presente, o sea, no había una reducción significativa, y lo mismo ocurría con la remisión clínica tomada en cuenta como niveles de tensión arterial o reaparición de proteinuria luego de 18 meses. De modo tal que el efecto antiproteinúrico pareció estar limitado, o sea, el efecto del tratamiento pareció estar limitado a la variable proteinuria y en un tiempo limitado. Hay algunas formas atípicas
como la enfermedad de Berger asociada a glomerulonefritis postinfecciosa en pacientes diabéticos y estas postinfecciosas asociadas a estafilococcias, o injurias renales agudas en pacientes con macrohematuria persistente. Y la que yo rescato acá, porque me pareció que es de interés por cuanto cambia un poco el patrón de tratamiento esteroide, es los síndromes nefróticos córticos sensibles, que son biopsiados y tienen enfermedad de cambios mínimos con depósitos dominantes o codominantes de IgA y que responden a los tratamientos habituales de 8 o de 12 semanas, como habitualmente nosotros usamos. Es un nivel de evidencia favorablemente recomendado. Dejé para el final las glomerulonefritis rápidamente evolutivas porque en realidad tienen tanta importancia que han adquirido las características de una entidad propia, montada en este caso a partir de alteraciones por inmunocomplejos. Pero lo importante de ello es que acá sí la ciclofosfamida y eventualmente la aciatioprina están involucradas. Nosotros vemos varias formas de tratamiento. En todas vemos que se ha mostrado un efecto beneficioso sobre la proteinuria y la recuperación de la función renal con un nivel 2, es decir, favorablemente recomendado. De modo que, llegado a este punto y después de haber hecho una breve revisión de las guías, algunos metaanálisis de los trabajos, podríamos dar algunas pautas orientativas de tratamiento. La microhematuria sola con función renal normal requiere solo control. Los controles pueden ser cada 6 o cada 12 meses. Esto tiene un nivel A, es decir, un nivel extraordinariamente favorable. La microhematuria con función renal conservada y proteinuria significativa podría ser el inicio del tratamiento terapéutico a partir de la nefroprotección, ya sea solo o en forma aditiva, esto es favorablemente recomendado. La micro y la macrohematuria con función renal conservada y proteinuria masiva con o sin síndrome nefrótico sería la oportunidad para iniciar el tratamiento con esteroides en el esquema que uno quiera. Las CADIGO recomiendan el esquema de POTSI, que es en general el esquema que usamos en el hospital, o el esquema de mano. Siempre además de la nefroprotección permanente. En este caso, posiblemente la nefroprotección no solamente tenga una acción sobre la patología en sí, sino sobre las secuelas que la patología generó, es decir, sobre la proteinuria por hiperfiltración cicatrizal, ¿no? Así que uno debe tratar de mantenerla. La micro y la macrohematuria ya con una caída de filtrado, bueno, acá empiezan las dudas en general. Los corticoides y la nefroprotección siempre, la inmunosupresión, creo que hay un interesante trabajo del doctor Guayer creo que del 1998, donde ellos utilizan ciclofamida con buenos resultados, de modo que sería una alternativa de tratamiento. Las estatinas y el aceite de pescado, la verdad, no hay datos como para que uno los pueda avalar. Y en las formas rápidamente evolutivas, digamos, los escamos con el doctor Balardi, que es pulso de corticoides más ciclofosfamida, y el switcheo a aciatioprina para mantener 2 años de tratamiento. Este es un nivel altamente recomendado, es decir, favorablemente recomendado. Esta es un poco la experiencia que, bueno, esta es gracias a la doctora Colazo, que fue la que recolectó todos los datos. Esta es un poco la experiencia de 10 años de nuestro hospital, es decir, son los pacientes que logramos seguir durante 10 años. Muchos más hubieron que se perdieron en el camino. Lo que vemos es que las manifestaciones clínicas más importantes que tuvimos, las más frecuentes, fueron la proteinuria significativa, la macro y microhematuria, que nosotros usamos varios tipos de tratamientos, pero prevalecieron la nefroprotección y los corticoides, la dieta en todos, habitualmente la utilizamos normoproteica e hiposódica, y que la evolución lo que nos muestra es que a los 10 años, más o menos, coincidió con las más frecuentes formas de presentación, fueron también las que llegaron a los 10 años. Bueno, muchas gracias.